Parece que ahí estamos. Ok, ya. Muy buenos días a todos. Espero que estén todos bien. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este webinar técnico organizado por KSB Chile, el cual lleva por nombre Hidráulica de Bomba Centrífuga, como dice. Mi nombre es Daniel Aranda, soy jefe de desarrollo de producto estándar en KSB. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos y principios hidráulicos aplicados a nuestras bombas centrífugas, ¿ya? Y el objetivo de este webinar es poder explicarles los conceptos que hay detrás del funcionamiento de la bomba centrífuga, cómo leer e interpretar correctamente las curvas de operación e identificar los fenómenos que ocurren dentro de los sistemas de bombeo. Así que lo invito a dejar sus preguntas en el chat, ya que el webinar tiene un sistema el cual nos permite solamente a los moderadores poder exponer. Entonces los invito a participar en el chat, a dejar sus preguntas para que al final de la presentación las podamos aclarar. Y en el caso que no podamos, dejen su correo y le haremos llegar su respuesta, ¿ya? Hoy día me acompaña Jorge Carrillo, que es ingeniero en aplicación también de KSB, el cual actuará como moderador de la reunión. Así que lo invito a participar activamente de este webinar y espero que le guste, ¿ya? Yo creo que se escucha bien y se ve en mi pantalla. Y si es así, un dedito para arriba, no sé, Jorge, ¿se Todo ve? perfecto, Daniel. Todo Ok, perfecto. ya. Muchas gracias. Entonces, bueno, esta es la agenda de hoy o la hoja de ruta, la cual está dividida en cuatro grandes grupos. Primero, vamos a hablar sobre los fundamentos hidráulicos básicos, qué es y cómo está construida una bomba centrífuga. Y luego vamos a repasar algunos conceptos ¿cómo se llama?, de hidrodinámica básica y el principio de Bernoulli. Segundo, analizaremos las curvas de operación, veremos lo que es la curva de la bomba versus la curva del sistema. También identificaremos el mejor punto de eficiencia de las curvas y vamos a revisar la ley de afinidad también que son importantes. Tercer bloque, vamos a hablar sobre la cavitación y el cálculo de NPCH requerido y aprender a diagnosticar la cavitación de los equipos antes de que destruya el equipo, el impulsor y las partes interiores de la bomba, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar sobre las configuraciones de sistema, sobre las bombas en serie y las bombas en paralelo. Así que comenzamos con el primer bloque. Fundamento hidráulico básico. Aquí veremos dos conceptos principales. Primero, las bombas centrífugas y, como les decía, la hidrodinámica básica y principio de Bernoulli. Comenzaremos con la pregunta más básica de este webinar, que es, ¿qué es una bomba centrífuga? Y como dice ahí, bueno, la bomba centrífuga es una máquina rotodinámica. Esto quiere decir que convierte la energía mecánica y la que entrega el motor al equipo, ya puede ser un motor eléctrico o un motor diésel, y bueno, y esta energía hidráulica la hace mediante el giro del rodete, la cual se transfiere la energía. eh, y esta energía de rotación sale como energía hidráulica en forma de presión y en velocidad en el fluido. Bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, se usa para mover grandes volúmenes de líquido de un lugar a otro de forma continua, rápida y eficiente. Y el objetivo principal de una bomba centrífuga es vencer tres obstáculos. Primero, en la distancia, que es mover el fluido horizontalmente desde un punto a otro punto. Y segundo, en la altura, donde hay que vencer la gravedad, o sea, subir el fluido de cota. Y tercero, en la presión dentro de las tuberías. Hay que vencer la resistencia que oponen los accesorios, las válvulas y la fricción, lo cual es la pérdida de carga. Por lo tanto, la selección de una bomba en el fondo se traduce a cuánta energía nosotros necesitamos entregar al fluido para poder vencer estos tres obstáculos. Y el curso de hoy día se concentrará
principalmente en las bombas con rodete emboladizo, que son las bombas monoblock y las bombas más motor por separado. En nuestro caso, los equipos que veremos son las bombas Megablock y las bombas Meganor, también las bombas sumergibles KRT llamar X-Pro, ¿no? En cuanto a los componentes principales de una bomba centrífuga, y en esta imagen en corte de una bomba centrífuga horizontal, ayuda a identificar los componentes y esto también nos va a ayudar a entender los fenómenos como la cavitación y la transferencia de energía que ocurre dentro del equipo. Tenemos el rodete, que es la parte principal o el corazón de la máquina, está ubicado acá, ¿cierto? También tenemos la bolota, la cual envuelve al rodete y cuya forma cumple la función clave que es transformar la velocidad en presión. Entonces, y también tenemos el eje que transmite el torque del motor al rodete y el cual está apoyado sobre el rodamiento, acá en la caja de soporte de rodamiento, eh, donde encontramos los rodamientos, el eje, la tapa trasera del equipo y el sello mecánico o empaquetadura, la cual evita que el fluido escape de la parte hidráulica o de la carcasa, ¿ya? Cabe destacar que cada uno de estos componentes tiene un límite de operación, de ya sea la presión máxima admisible, la velocidad máxima también de los rodetes, el cual depende de su materialidad, esta velocidad máxima y las temperaturas también de operación de cada equipo, ¿ya? Que se deben considerar en el momento de seleccionar el equipo según su aplicación. Ahora, como podrán ver, tenemos la bomba centrífuga sumergible, que la diferencia constructiva principal con la anterior, con la bomba centrífuga horizontal, es que el motor y la parte hidráulica están integrados en un solo conjunto, ¿ya? Eh, Diseñado para operar completamente sumergida y el principio interno, el rodete, la transferencia de energía y la transformación de la velocidad en presión es exactamente el mismo que en una bomba de horizontal. Aquí vamos a encontrar también el eje de forma vertical, el estator, que está, como les decía, es solo un conjunto, quiere decir que es una bomba monoblock, el rodete, el cual le impregna o la fuerza centrífuga o la velocidad al líquido, los rodamientos y los dos sellos, en este caso, ya un sello la cámara de aceite, y un sello que protege el motor eléctrico del fluido, ¿ya? Y por último, la voluta o la carcasa, ¿ya? Y para saber cómo se comportan los fluidos dentro de una bomba centrífuga, es preciso o importante que nosotros conozcamos los siguientes términos y principios. Vamos a hablar sobre la presión, la altura, el caudal, la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Y vamos a juntar todos estos conceptos en un solo número que viene siendo la altura manométrica total del sistema, ¿ya? Entonces partimos con la presión y la definición más simple de la presión, como lo puse ahí en la slide, es que es la fuerza ejercida por unidad de área de superficie, ¿ya? Eh, pero en esta slide quiero que se fijen bien en los datos clave y a continuación en la siguiente slide, en cada slide coloco un dato clave del concepto que va a estar en amarillo para que lo tomen en consideración, ¿ya? Aquí el dato clave es que la presión en la base de un recipiente no depende de la forma del recipiente, ni de su volumen, ni del área de su base. Depende únicamente de la altura de la columna que el fluido tiene por encima. Esto quiere decir que si un tubo delgado o un estanque enorme, si tiene la misma columna de líquido a la misma densidad o al mismo peso específico, generan exactamente la misma presión en su base. También hay otro punto que también quiero dar énfasis, que es que no importa la distancia horizontal, como dice ahí, no importa la distancia horizontal entre los puntos, solo importa la diferencia a nivel vertical o la cota entre estos dos puntos. Esto nos permite expresar la presión en términos de altura de columna de fluido, concepto que usamos diariamente en la selección de los equipos. Y acá en la imagen puedes ver el concepto, ¿ya?
Ahora, bueno, ¿cómo se comporta un fluido bajo presión? Y aquí entran dos principios clásicos, que es la ley de Pascal, que nos dice que en un recipiente cerrado la presión aplicada se transmite de igual manera en todas las direcciones y en sentido perpendicular, ¿ya? A la superficie. Y también tenemos el teorema de Steven, que habla sobre la presión hidrostática en fluido, y nos dice que la diferencia de presión entre dos puntos solamente depende de la diferencia de altura entre ellos y no bueno, y del peso específico del fluido. Entonces, a esto se refiere la diferencia de cota entre un punto y el otro. Acá tenemos la misma presión, pero acá es una presión diferente debido a la columna que hay por sobre este punto. Otro concepto importante también que hay que mencionar es la altura, que es simplemente otra forma de expresar la presión. Y como pueden ver aquí en la fórmula, donde se hace la transformación de la presión en carga o columna de agua, la altura de la columna de agua del líquido es una manera de expresar en metros esto, ¿ya? Y, y la presión de una bomba que puede elevar, ¿ya? Cuando hablamos de altura que entrega una bomba, en realidad estamos hablando de la energía por unidad de peso del fluido, o sea, energía, acá arriba, por la unidad de peso del fluido, expresada como una columna equivalente a ese mismo fluido y medida en metros. Aquí un dato clave, como les decía, que está destacado en amarillo, aquí el peso específico del fluido influye directamente en la relación entre la presión y altura, porque si bombeamos líquidos distintos, a la misma altura de columna vamos a tener presiones diferentes, ¿ya? Porque el peso específico es distinto. Y al revés, si bombeamos esos mismos líquidos a una misma presión, como se muestra en esta imagen, ¿ya? Líquidos a una misma presión, ¿ya? Eh, el resultado va a ser columna de líquidos diferentes, ¿ya? Vamos a tener una columna de altura diferente. Bueno, ¿y por qué importa esto en la práctica? Porque bombear líquidos distintos a una misma presión nominal produce alturas de elevación distintas y por lo tanto puntos de servicio diferentes, ¿ya? Y porque la densidad y el peso específico del fluido influye directamente en la potencia absorbida de la bomba centrífuga. Entonces, si en su proceso cambian de fluido, por ejemplo, si pasamos de agua a una salmuera, que es más densa, esta se debe revisar la potencia del motor y no asumir que la bomba también sirve para este líquido, ¿no? Por eso es importante. Otro concepto que también está totalmente relacionado con la hidrodinámica es el caudal. Y el caudal, bueno, es el volumen del fluido que atraviesa una sección en un intervalo de tiempo, como lo muestra la fórmula. Eh, entonces lo podemos calcular de dos formas diferentes o equivalentes, ¿ya? El cual el caudal es igual al volumen dividido por tiempo, que es la primera fórmula. Y también lo podemos calcular como la velocidad por área, que es más usado en los análisis hidráulicos, ¿ya? Y bueno, de aquí también se desprende la ecuación de continuidad, que dice que el caudal se conserva a lo largo de toda la conducción, ¿ya? O sea, quiere decir que el caudal que entra es el caudal que sale, y también, y como el caudal es velocidad por área, si en algún punto esta área se disminuye, entonces la velocidad tiene que aumentar para mantener ese mismo caudal constante, ¿ya? Bueno, de aquí viene otro dato clave que vamos a usar en el bloque de cavitación, que quiere decir que a mayor sección o área, ¿ya? Menos velocidad y más presión. Y a la inversa es a menor sección o área es igual a más velocidad y menos presión. Y bueno, llegamos a uno de los pilares que son fundamentales, o un pilar teórico de toda la hidráulica de bombeo, que es el teorema o el principio de Bernoulli,
cual es la base es la base de la conservación de la energía en los fluidos. Y es la herramienta que usamos para dimensionar cualquier sistema de bombeo. En palabras simples, Bernoulli viene a relacionar las tres variables, que es la presión, la velocidad y la altura, entre dos puntos cualquiera de un sistema, partiendo del principio de la conservación de la energía de un fluido a lo largo de su recorrido. Bueno, ahí muestro lo que son la descripción de la fórmula, donde habla sobre el equilibrio que existe dentro de esta, de esta ecuación de continuidad y los diferentes fenómenos que existen dentro del teorema. ¿Ya? Como les decía, es una sumatoria tanto de la energía cinética o la energía de velocidad que impregna el rodete al fluido, la energía de presión y la energía potencial de altura. ¿Ya? Entonces, como les decía, básicamente Bernoulli, la explicación de por qué dentro de la carcasa de una bomba el fluido sale disparado a alta velocidad del rodete y el cual se transforma en una presión útil para poder alcanzar algún punto. ¿No? Ahora, todos los conceptos que ya hemos repasado los vamos a juntar en un solo número, por decirlo, que es la altura manométrica total, la cual se representa con la letra H, y que en el fondo es la aplicación práctica del teorema de Bernoulli, ¿ya? Entre el punto de succión y el punto de descarga de la instalación de bombeo. Bueno, ¿y por qué es importante este número? Porque es exactamente la energía que la bomba tiene que entregar al fluido para que el sistema funcione como necesitamos. Y es el dato de entrada que vamos a usar para leer la curva característica y seleccionar la bomba correcta, ¿ya? Bueno, esta bomba, que es a esta altura manométrica total, la podemos descomponer en dos grandes componentes. Primero, la altura estática, que es la sumatoria de la altura geométrica, que es la diferencia ¿cómo se llama? De nivel real entre el punto de succión y el punto de descarga, y la cual llamamos HGO, factura geométrica, eh, más la diferencia de presión que existe entre los depósitos de origen y destino, si es que estos están presurizados, ¿ya? Entonces, este es el primer componente, como les decía, altura geográfica, más la diferencia de presión entre los depósitos. Y el segundo componente es la altura dinámica, que agrupa las pérdidas de carga o sea, la pérdida de carga por fricción en tubería, válvula y accesorios, lo cual lo identificamos por el HP. Y esto es más la diferencia de carga de velocidad que existe en el sistema entre estos dos puntos, ¿ya? Entonces, en conclusión, la altura total tiene estas dos componentes, que es la altura estática más la altura dinámica. Y aquí aparece el primer concepto importante para la selección de las bombas hidráulicas o bombas centrífuga hidráulica, que es la curva del sistema, la cual está compuesta en su base por por la parte estática, que es la altura geométrica, más la parte dinámica, que a la medida que va aumentando el caudal, esta parte dinámica va creciendo. O sea, a mayor velocidad, mayor pérdida en la tubería y en los accesorios y en las piezas, ¿ya? Entonces, esto va creciendo y va construyendo una parte de la ecuación para después poder intersectarla con la parte práctica, que es la curva manométrica o la curva característica de los equipos, ¿ya? Existen dos formas de calcular la altura manométrica. Primero está la fórmula de altura manométrica en diseño, y básicamente son todos los datos que le estaba explicando. Y la otra fórmula es la altura manométrica en operación, que ya esta se calcula cuando el equipo ya está operando, y la diferencia es que esta considera la diferencia que hay entre la succión y la descarga del equipo. Y acá considera la diferencia de presión que hay entre los puntos de succión y de descarga, ¿ya? Y bueno, ¿y cómo aplica Bernoulli en una bomba centrífuga? ¿Ya? También aquí, bueno, les voy a
a presentar como el paso a paso de cómo el principio de Bernoulli ocurre físicamente dentro de la bomba centrífuga. Y otro dato importante también es que el único componente de todo el sistema que le agrega energía al fluido, y bueno, y todo lo demás, las tuberías, válvulas y accesorios, eh, le quitan energía. Bueno, como dice, la bomba es el único componente del sistema que le agrega esta energía. Lo demás todo le resta. Y en palabras sencillas, una bomba centrífuga funciona en tres pasos principales, ¿ya? Primero, que está la aceleración, donde el roete que gira a alta velocidad dentro de una bomba atrapa el líquido por el centro y lo lanza hacia afuera. Y aquí ocurre, aquí está el punto de velocidad máxima. O sea, esta es energía cinética pura, ¿no? Aquí en este primer punto. El roete, como les decía, gira, succiona por el centro y de forma centrífuga, a través de la fuerza centrífuga o centrípeta, descarga en la voluta y en la zona de menor sección ocurre la mayor energía cinética. Entonces el fluido se empieza a mover, donde pasamos al segundo punto que es la transformación. Como decía, el líquido sale disparado hacia la carcasa, cuya forma se va ensanchando progresivamente. O sea, aparte de una sección mínima, llegando a una sección máxima del equipo, y al expandirse el líquido se frena, lo cual esta velocidad se transforma en presión, ¿ya? Y aquí se cumple el principio de Bernoulli, ¿ya? Y esto es energía potencial, ¿ya? Y luego el tercer paso es la impulsión, que gracias a esta presión acumulada, el agua sale empujada con fuerza suficiente para poder recorrer y subir a alturas y ¿cómo se llama? Y llegar a su destino, ¿ya? Entonces, esto es el concepto o el teorema de Bernoulli aplicado directamente sobre la bomba, ¿ya? Aquí se vuelve a repetir el dato clave, donde a mayor sección, menos velocidad y más presión. Esto que se ve en esta zona, como les decía, mayor sección, menos velocidad, mayor presión. Y el otro concepto es menor sección o área, en el punto uno, más velocidad y menos presión. Entonces ahí se cumple la ley de conservación de la energía o el teorema de Bernoulli en la bomba centrífuga. Bueno, pasamos al segundo bloque, que básicamente vamos a hablar de tres temas, que es la curva del sistema, que sirve para poder entender cómo es el funcionamiento de la bomba. Segundo, la curva de la bomba, que es la curva característica que entregamos nosotros como fabricante. Y luego vamos a pasar a la intersección de estas dos curvas, donde se identifica el punto de mejor eficiencia, que es el B, ¿ya? Que es Best Efficient Point, ¿ya? Este bloque es importante porque de aquí sale la decisión de qué bomba comprar y cómo operarla, ¿ya? Partamos por definir qué es un sistema de bombeo. Bueno, y su objetivo principal es trasladar un fluido desde un punto A a un punto B, como aparece en esta imagen, desde un punto A un punto B, ¿ya? Y para lograrlo necesitamos entregarle energía mediante la bomba, ¿ya? Pero la bomba nunca trabaja sola en un sistema, entonces trabaja compuesto por tuberías, por válvulas, accesorios y la bomba misma, ¿ya? Entonces, para poder determinar qué características debe tener esta bomba, tenemos que calcular primero la curva del sistema, ¿ya? Que nos va a decir qué altura y qué caudal necesitamos entregar a la instalación completa. Y sin este cálculo previo, cualquier selección de bomba, en el mejor de los casos, es solo una aproximación, o sea, no es un punto real de trabajo. Por eso es súper importante manejar el concepto y siempre calcular la curva del sistema antes de seleccionar el equipo, ¿ya? Como les decía anteriormente, esta curva del sistema está compuesta por estas dos partes, que es la parte estática y la parte dinámica. Y básicamente acá se parte por la altura geométrica y la forma de poder construirla es a caudal cero. Vamos tomando, bueno, se tiene la altura geométrica como inicio y la medida que se va abriendo la válvula,
a diferentes caudales se va construyendo la curva del sistema, ya sea por la pérdida de carga por la HP y la energía cinética también. ¿Ya? Entonces, en la medida que va aumentando el caudal, esto va aumentando la presión también, la altura. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y por qué es importante calcular la curva del sistema? Como dice ahí, esto porque nos permite conocer el comportamiento real del sistema en todo su rango de operación y no solo en un punto fijo de diseño, ¿ya? Esto nos sirve por cuatro cosas concretas. Bueno, primero, para seleccionar correctamente la bomba, ¿ya? Porque al cruzar la curva del sistema con la curva de operación, obtenemos el punto de operación real, ¿ya? O sea, el caudal y la altura, y así evitamos el sobredimensionamiento o subdimensionar el equipo. Segundo, podemos anticipar vibraciones o variaciones, quizás variaciones operacionales, ya sea caudales variables, diferentes niveles de los depósitos o asociaciones de bombas, ya sea en serie o en paralelo, las cuales modifican el punto de trabajo. Entonces, al saber o identificar esta curva, podemos predecir este comportamiento, ¿ya? También, tercero, evitar las fallas o pérdidas de eficiencia. Cuando una bomba mal seleccionada puede operar fuera de su rango óptimo, lo cual puede generar cavitación, bajo rendimiento y desgaste prematuro de sus componentes. Y cuarto, viene siendo tomar unas decisiones técnicas y económicas bien fundamentadas, ¿ya? Porque la curva del sistema también nos ayuda a dimensionar tuberías, válvulas y equipos de forma eficiente. Entonces, optimizamos tanto la inversión inicial como el costo operativo. Y si me permiten resumirlo en una sola frase, sin la curva del sistema no se puede saber con certeza dónde va a operar realmente la bomba, ¿ya? Entonces, esto es sumamente importante porque uno puede comprar la bomba correcta por el catálogo, pero aún así puede terminar en un punto de operación completamente distinto al esperado, si no se calculó bien la curva de sistema. Por eso nosotros le damos un fuerte énfasis al cálculo de esta curva. ¿Ya? Ahora vamos por otro lado de la ecuación, donde tenemos la curva de característica de la bomba, como la pueden ver aquí en este slide, donde se identifican las diferentes partes importantes de la curva característica de las bombas centrífugas. ¿Ya? Esta curva la entregamos nosotros como fabricante y muestra básicamente el comportamiento de la bomba a distintos caudales. ¿Ya? Eh, Y además, también, si se dan cuenta, no es solamente una curva, son varias curvas superpuestas en un mismo gráfico y cada una nos entrega información diferente. Primero tenemos la curva de altura versus caudal, la parte de acá arriba del conjunto, por decirlo, y muestra la altura que puede conseguir la bomba para un caudal dado. Entonces acá tenemos caudal y tenemos altura. Entonces, en este caso, en este equipo, se muestra las diferentes, como el área donde se desempeña, porque si bien pueden darse cuenta acá, está el diámetro máximo de este equipo, el cual se puede rebajar hasta un diámetro mínimo, y el equipo puede operar en toda esta área, ¿ya? ¿Cómo se calcula esta curva? Bueno, se calcula con el punto de Chatraff a caudal cero, y en la medida que se va abriendo la válvula, se va tomando el dato y se va construyendo esta curva. ¿Ya? Entonces también hay que considerar de que la curva cambia de acuerdo al diámetro del rodete como instalado, como les decía. Así que siempre hay que verificar el diámetro con el cual vamos a trabajar.
Segundo, tenemos las curvas que son la isoeficiencia, donde muestra la eficiencia en porcentaje, ¿ya? Y muestra qué tan eficiente viene siendo la bomba en cada punto de la curva. Entonces, nos permite ubicarnos visualmente cuáles son los campos más eficientes de los equipos hidráulicos de nuestras bombas, ¿ya? Este punto siempre va en el centro y es sumamente importante saber cuál es el punto de mayor eficiencia de todos los equipos, ¿ya? Entonces, no es un dato menor a considerar. Tercero, tenemos la bomba de NPCH requerido, como dice ahí, que viene siendo, nos indica la presión mínima de succión en la bomba que necesita para no entrar en cavitación. Y la regla de oro, que vamos a profundizar en la siguiente slide, es que el NPCH disponible, la instalación siempre debe ser mayor al NPCH requerido, ¿ya? Como dice ahí. Y además hay que considerar un margen de seguridad razonable. Cuarto, tenemos la curva de potencia del equipo, que está en kilowatt por este lado, por este eje, y por el otro lado está la potencia en HP, ¿ya? Eh, bueno, esto es fundamental para poder elegir correctamente el motor que va a accionar la bomba, ¿ya? Esta es la potencia hidráulica. Y como quinto punto está el punto de operación del sistema, el cual, como les decía, es la intersección de la curva de la bomba con la curva del sistema. Aquí te grafiqué una curva de sistema como ejemplo, la cual se intersecta con la curva del equipo, donde aquí encontramos el BEP, que es el punto de mayor eficiencia de la bomba, ¿ya? Entonces aquí un dato clave, como les decía, es fundamental que el equipo funcione dentro de este rango, o sea, un 30% menos a la izquierda del BEP, del punto de mayor eficiencia, y un 15% más de este punto de mayor eficiencia. Como les decía, como para profundizar mejor y poder identificar cuáles son las consecuencias de operar fuera de este rango, como les comentaba, eh, y lo cual también hace algo súper importante y que afecta directamente a la rentabilidad, ya que el caudal, si nosotros operamos fuera de estos rangos, el equipo va a sufrir consecuencias y por lo tanto esto se va a traducir en mantenciones no programadas, ¿ya? Y aquí, como les vengo comentando, hay un dato clave que es buenas prácticas. Como les decía, operar lejos del PEP aumenta la vibración, esfuerzo y se tiene que también el riesgo ¿cómo se llama? Del riesgo de que se genere el fenómeno de cavitación, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos básicamente tres rangos, la mejor operación, como dice del BEP, va desde el BEP, desde este punto menos un 10% hacia la izquierda y un 5% hacia la derecha. Después tenemos por decirlo, una clasificación de mejores prácticas, que es un 20% hacia la izquierda y un 10% hacia la derecha. Y, y finalmente un rango que todavía viene siendo considerado, que es un 30% hacia la izquierda y un 15% hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué ocurre si nosotros trabajamos muy a la izquierda de la bomba o a la izquierda de la curva de características de los equipos de las bombas centrífugas? Empiezan a ocurrir fenómenos como ahí dice, sobrecalentamiento, el bajo caudal, la recirculación, la cavitación, el rodete se empieza a sufrir daños, la bomba en sí empieza a bajar la eficiencia y se genera la cavitación, ¿no? Entonces, es súper importante, como les decía, y vuelvo a hacer énfasis, en poder calcular la curva del sistema, manejar esta curva, ver dónde se intersecta con la curva de la bomba y ver qué tan aproximado o qué tan cerca estamos del punto de mayor eficiencia del equipo.
¿ya? Si trabajamos en estos rangos, como les digo, aseguramos que el equipo va a estar en equilibrio con todos estos conceptos o la ley de conservación de energía. El equipo va a trabajar en equilibrio, por lo tanto se van a evitar todas las programaciones o mantenciones no programadas en su sistema. Esto ahora son fallas que no se ven en el momento, no aparecen de un momento a otro, sino se van ocurriendo con el tiempo, ¿ya? Entonces es súper importante estar atento, bueno, al funcionamiento del equipo, pero antes de instalar, hacer todos estos cálculos para poder asegurar, ¿ya? Bueno, y una pregunta que constantemente nos hacen es que, ¿qué pasa si necesitamos que la bomba trabaje en otro punto distinto al cual fue diseñado? Y aquí entra la ley de afinidad, ¿ya? Que son más bien un conjunto de relaciones matemáticas que nos permiten predecir cómo cambiar el caudal, la altura y la potencia de un equipo cuando modificamos su velocidad de giro, ¿ya? O el diámetro de rodete. Esas son las dos opciones que tenemos para poder modificar el punto hidráulico. Al reducir la velocidad de giro, como sale en esta imagen, la curva de características se contrae. Y lo mismo pasa cuando bajamos el diámetro del rodete. También esta curva se contrae. A diferencia de cuando operamos con una válvula parcialmente abierta y que vamos cerrando para poder alcanzar un punto hidráulico, en este caso solamente nos movemos a través de la curva, no mueve, no baja, no modifica la curva de característica del equipo, sino que nos movemos sobre la curva. Pero esto genera un mal uso de la energía, lo cual se traduce en un costo adicional, ¿ya? Sí, eso. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante esto en la práctica? Porque nos permite usar un variador de frecuencia, ¿ya? Justificar el uso de un variador de frecuencia para ajustar el punto de operación de una bomba a las condiciones reales del proceso. En lugar de estrangular, como les decía, la válvula y desperdiciar energía, aquí nos conviene o bien recortamos el diámetro del rodete para ajustar la curva o aplicamos un valor de frecuencia, ¿ya? Aquí, al aplicar un valor de frecuencia, solamente por fórmula, pueden hacer cálculos y al bajar un 20% la velocidad, reducimos cerca alrededor de un 50 o un 60% el consumo de la potencia absorbida. Entonces, eh, un dato importante en el momento de poder justificar el uso de un valor de frecuencia, ¿ya? Ahora, bien, pasamos al tercer bloque, que lleva un nombre de cada habitación y cálculo del NPCH. Si bien este bloque es corto, pero ¿cómo les puedo decir? Les puede ayudar a ahorrar en mantenimiento, ¿ya? Vamos a ver el concepto del NPCH-A disponible y versus el NPCH requerido que lo entrega el fabricante, ¿ya? Y también vamos a hacer un diagnóstico sobre la cavitación, cómo poder identificarlo antes que sea demasiado tarde. Como dice ahí, que es el NPSH, la altura neta positiva en la succión, en términos simples, es la presión disponible en la succión de la bomba para evitar que el líquido hierva o tome mucha temperatura, con lo cual se forman burbujas de vapor y estas y evitar que ocurra la cavitación, ¿ya? Aquí hay dos conceptos que no los podemos confundir nunca, que es el concepto del NPCH disponible, que está al lado izquierdo, que lleva la sigla A, que quiere decir que es el NPCH disponible, y es la presión real que tiene el sistema en el punto de succión de la bomba. Y esta depende netamente de la instalación, ¿ya? Ya puede ser, bueno, considera la altura de succión, la pérdida de carga de línea en la succión,
y la presión atmosférica y la presión de vapor del líquido. ¿No? Por otro lado, tenemos el NPCH requerido, que es la presión mínima que necesita la bomba y que le entrega el fabricante, en este caso nosotros, y le entregamos de nuestra curva. Y es la presión mínima que necesita la bomba para poder funcionar sin cavitación. ¿Ya? Este valor lo entregamos nosotros, como les digo, y se calcula en nuestros bancos de pruebas. ¿Ya? Y aquí hay una regla de oro, como lo explico ahí en el slide, para poder evitar la cavitación, que quiere decir que el NPSH disponible siempre, siempre, siempre tiene que ser mayor, no igual, tiene que ser mayor que el NPSH requerido. ¿Ya? Con un margen de seguridad razonable, ya sea un 0,5 a un metro adicional, bueno, dependiendo de la aplicación y cuán crítico sea el sistema o el sistema de bombeo. Y si esta condición no se cumple, le aseguro que la bomba va a empezar a cavitar. Y una forma bueno, la forma de poder calcular el NPSH disponible básicamente es una fórmula donde tenemos que tomar los datos como les comentaba, que es la altura geométrica de la succión, las pérdidas de carga que existen en la succión, el peso específico y a la temperatura del bombeo, la presión atmosférica del equipo y la presión, si es que existe la presión en el depósito de succión. ¿Ya? Con todos estos datos, pues, calculamos el NPCH disponible y como les digo, siempre tiene que ser mayor, nunca igual, tiene que ser mayor al NPCH requerido. ¿Ya? Y si no cumplimos esta condición, ¿qué va a pasar? Va a pasar la cavitación, como les presento en esta slide, donde, bueno, ¿qué ocurre? ¿Y qué es la cavitación? Esto ocurre cuando la presión del fluido bombeado cae por debajo de la presión de vapor del fluido a la temperatura de abajo. Bueno, en este instante se inicia la formación de burbujas en la succión, ¿ya? Dentro del líquido. Y el problema no es la formación de burbujas en sí, sino que lo que pasa después, ya que estas burbujas viajan en las zonas de mayor presión dentro del equipo, y al llegar a estas zonas de mayor presión, las burbujas colapsan o implotan, bueno, se llama implosión, lo cual genera un ruido y vibraciones y un desgaste mecánico muy agresivo ¿cómo se llama? En las superficies metálicas de los componentes, ¿ya? Em, bueno, y las señales, como coloco ahí, las señales de alerta de este fenómeno, para saber cuándo está ocurriendo, lo podemos identificar a través de un ruido similar a gravilla o a piedra golpeando dentro de la bomba, de la carcasa, ¿ya? También tenemos vibraciones excesivas también, que antes no se presentaban, disminución del caudal o la presión, también la disminución de la eficiencia del sistema completo, ¿ya? General del sistema, el desgaste acelerado del impulsor y de los sellos, y lo cual se traduce en un incremento sostenido en los costes de mantención, ya que vamos a tener que reemplazar todas estas piezas. Y además que nos va a entregar el punto hidráulico que necesitamos en nuestro sistema de bombeo. ¿Ya? Disculpen. Un dato clave que se me olvidó mencionar en la selección, ya, y para que lo consideren en cuanto a los materiales, es que el acero inoxidable es más resistente a la cavitación que el bronce, que a su vez es más resistente también al hierro fundido. Así que si ustedes tienen una aplicación en donde saben que van a operar al límite con el NPCH, al límite del NPCH, aquí la selección del material del impulsor no es un detalle menor. Entonces habría que seleccionar un equipo de rodete de acero inoxidable con carcasa en acero inoxidable para poder prolongar el uso del equipo, ya que al estar trabajando al límite del NPCH igual va a ocurrir la cavitación, solo lo que estamos haciendo es mediar o ganar tiempo a través de los materiales. ¿Ya?
Ahora un diagnóstico de la cavitación. Estas son las consecuencias, como pueden ver en las imágenes de los rodetes. Tenemos un sinfín de imágenes de muchos rodetes, parte hidráulica y piezas de equipo que presentan lo mismo, porque ya es un tema habitual, ¿no? ¿Y qué pasa cuando operamos como consecutivamente o sostenidamente bajo este fenómeno? ¿Qué pasa? Primero hay una pérdida de material en la superficie afectada. Tenemos ruidos generados sobre un amplio espectro de frecuencia. ¿Bien? Tenemos muchas vibraciones dentro del sistema que terminan afectando lo que son los rodamientos y los sellos. Cuarto, tenemos pérdidas o alteraciones de las propiedades hidrodinámicas del equipo, lo cual se traduce en pérdida de eficiencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema de eficiencia? Que la bomba, como dice ahí, no va a operar de acuerdo a la curva de características y no va a entregar el punto que estamos buscando. Entonces, aquí el mensaje de este bloque, por decirlo, es que la cavitación no es un evento como binario, o sea, que pasa o no pasa. Es un fenómeno, como les decía, que es progresivo, con síntomas que son identificables eh, y que con un cálculo como les decía, calculando el NPCH disponible versus el NPCH requerido, nos permite prevenir completamente esto antes de instalar el equipo. ¿Ya? Entonces, la inversión de tiempo que uno hace en este cálculo es menor versus el costo de reemplazar el impulsor o las partes interiores o reemplazar el equipo completo. Así que también lo invito a tomar como este consejo. Entonces también, como les venía diciendo, aparte de poder calcular bien la curva del sistema, identificar bien la instalación, es fundamental también ese mismo cálculo, lo podemos aprovechar para poder hacer el cálculo del NPCH disponible y así estar dentro de los rangos de buenas prácticas de operación. ¿Ya? Así que eso es por el lado de la cavitación. Y finalmente pasamos al último bloque, que es la configuración de sistemas, tanto de sistemas de bombeo en serie como en paralelo, donde les voy a explicar cuáles son las razones comunes donde se aplican estos sistemas, ¿sí? Y también cuáles son las buenas prácticas a considerar también en las conexiones de bombas. ¿Ya? Bueno, primero, ¿por qué asociamos bombas en serie en paralelo? Principalmente por la falta ¿cómo se llama? Falta de presión o vencer de diferencia de cuotas muy, muy elevada, o también la falta de caudal y flujos variables también. ¿Ya? Entonces, ahí justificamos un uso ¿cómo se llama? De estos equipos en serie o en paralelo. Y la regla general consiste en que en los sistemas en serie sumamos la altura y en los sistemas en paralelo sumamos los caudales. Como dice, en una instalación de bomba en serie usamos esta configuración para vencer grande altura o pérdidas de carga, con lo cual se mantiene constante el caudal y se suman la altura versus las instalaciones de bomba en paralelo, que se utiliza esta configuración para aumentar el caudal entregado a un sistema, con lo cual se mantiene constante la altura y se suman los caudales, como se muestra en la gráfica y en las imágenes de los sistemas. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué es un sistema de bombeo en serie? En un sistema de bombeo en serie de dos o más bombas se conectan una a continuación de la otra, donde el líquido que sale de la primera entra directamente a la succión de la segunda y esta añade más energía de presión al fluido. Esto puede hacerse con bombas iguales o puede ser con bombas de diferentes curvas. Entonces hay que tener claro cuál es el comportamiento al conectar bombas en serie, como les decía, tanto en bombas iguales como en bombas diferentes, ¿ya? Porque el resultado es totalmente
distintos, ¿ya? Eh, entonces, bueno, aquí es importante también que el punto real de operación lo define, como les decía, la curva del sistema, porque el H no se duplica de forma exacta, sino que la curva del sistema, si es empinada, como va a tener una resistencia y el caudal, bueno, y la presión no va a pasar de ese límite, ¿ya? Como les decía, bueno, el punto real de operación lo define la intersección de estas curvas, como ahí aparece, la curva del sistema. Esta es la curva de la primera bomba y esta es la curva de la sumatoria de las dos bombas en serie, ¿ya? Una bomba o sea, el trabajo de una orden de una curva individual viene siendo este punto, un caudal 2 o una altura 2, pero cuando sumamos la segunda bomba, por decirlo, la curva del sistema no nos dice cuál va a ser el punto real de operación. Entonces vamos a tener al mismo caudal, como decía, porque como es un sistema en serie, vamos a tener la altura de la sumatoria de altura de las dos bombas, pero no va a ser la sumatoria directa del valor que entrega la curva característica del catálogo. Como le digo, esta curva real la va a dar la curva del sistema, ¿no? Y lo mismo pasa con las curvas diferentes, con diferentes curvas de características. Y aquí hay que tener cuidado eh, porque eh, puede quedar fuera una bomba cuando se conectan curvas diferentes, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. En cuanto a un sistema de bombeo en paralelo, cuando son dos o más bombas, estas operan en paralelo cuando estas dos bombas descargan sobre la misma tubería, como dice, de modo que cada una contribuye con un aporte del caudal, ¿ya? Para obtener la curva resultante de dos o más bombas en paralelo, ya sean iguales o diferentes, sumamos los caudales que aporta cada bomba a la misma altura manométrica, ¿ya? Aquí la misma advertencia, pero ahora sobre el caudal. Entonces, el punto real de operación lo define la intersección de la curva del sistema, por lo tanto, el caudal no se duplica de forma exacta al agregar una segunda bomba, ¿ya? Aquí hay un detalle adicional que es clave de entender si las bombas son distintas y para un caudal cero, la bomba 2 tiene una altura del chataf mayor que la bomba uno. Entonces la bomba no solamente va a aportar caudal para alturas del sistema menores a su propia altura del chataf, lo que quiere decir en otras palabras que si el sistema exige una altura superior a la del chataf de la bomba uno, esta bomba, la bomba uno, acá, ¿cierto? O esta bomba. Entonces, esa bomba simplemente se deja de aportar al caudal e incluso puede entrar en recirculación interna, ya que queda fuera del sistema, ¿ya? A continuación se lo puedo explicar en este ejemplo, que es un ejemplo clásico de 7 bombas conectadas en paralelo. Y como se explica ahí, el paso a paso, bueno, de la curva en asociación, en paralelo, se puede notar lo siguiente. Cuando la primera bomba está en operación, tenemos un caudal, la curva del sistema, que es la curva dinámica, y tenemos la parte estática, ¿cierto? El nivel geométrico, la bomba uno, la bomba 2, hasta la bomba número 7. Bueno, la primera bomba, como dice ahí, opera a estos 140 litros segundo, donde es la intersección de la curva del sistema con la primera curva de la bomba, o la primera bomba operando. Al agregar una segunda bomba al sistema, tenemos un caudal de 250 litros segundo y no un caudal de 140 por 2, o sea, 280. Ya que, como les decía, este punto de operación real lo da la curva del sistema. Por lo tanto, vamos a tener un caudal de 250 litros segundo. Y al sumar una tercera bomba al sistema, tenemos un caudal de 310 litros segundo, o sea, en este punto, 310 litros segundo,
que finalmente cuando sumamos las 7 bombas en operación, tenemos un caudal final en torno a los 380, o sea, acá, nos vamos a las 7 curvas operando, tenemos un caudal total de 380 litros segundo y no un caudal de 980 litros segundo que vendría siendo los 140 litros segundo de la curva individual multiplicado por 7. Entonces, de aquí podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, por cada bomba que entra al sistema, las otras pasan a operar más a la izquierda de su punto de diseño, como muestra la figura. Y entonces, cuando las 7 bombas están en operación, cada una pasa a entregar un caudal en torno a los 50 litros segundo, acá. Cuando estamos en este punto, y las 7 bombas operando, y, y la intersección con la curva del sistema, eh, los 7 equipos en paralelo pasan a entregar en su curva individual los 50 litros segundo. Y en conclusión, como destaco aquí en amarillo, en conclusión, un trabajo permanente en la zona de caudal reducido, que a la izquierda del BEP, como les expliqué anteriormente, genera consecuencias como el aumento de la temperatura del fluido dentro de la bomba, disminución de la eficiencia y recirculación del fluido y vibraciones. ¿Ya? Entonces, es súper importante identificar bien la curva del sistema, hago harto énfasis en esto, y también calcular bien la cantidad de bombas que te permite este sistema para no entrar en la zona de caudal reducido o la zona izquierda del punto, a la izquierda de mayor eficiencia. ¿Bien? Finalmente, para cerrar este bloque, aquí les doy una recomendación al asociar tanto bombas en serie como en paralelo. En el caso de la bomba en serie, siempre tratar o siempre utilizar bombas de igual curva o bombas iguales y con curvas estables, ¿ya? Y también asegurar un arranque sincronizado, lo cual evita que una bomba se trabaje sin caudal y se sobrecaliente. Tercero, garantizar el cebado correcto de la siguiente etapa antes de arrancar. Como cuarto, y súper importante, es verificar la presión máxima admisible en la succión del equipo hidráulico o de la bomba centrífuga que vamos a utilizar. Y también de la presión también de trabajo, o sí, presión de trabajo, tanto de los sellos mecánicos como los soportes de rodamiento. En el caso nuestro, tenemos diferentes tipos de sellos de diferentes materiales que trabajan también desde 10 bar hasta 250, 300 y más eh, bares. Y lo mismo con los soportes de rodamiento. Nuestro soporte de rodamiento, tenemos dos soportes, es un soporte estándar y un soporte de heavy duty, que varían entre un 10 bar, que soportan una presión de trabajo de 10 bar, y un soporte heavy duty que soporta 250 bar. Entonces, en estos sistemas en serie, por lo general, la recomendación es la segunda bomba y en la tercera o en las siguientes bombas, utilizar soporte heavy duty que soporten 200, quizás 25 bar de presión, ¿ya? Y por último, y lo más importante también, es verificar el NPSH disponible del sistema en total, de la conexión total, que sea siempre mayor al requerido. Y en el caso de las bombas en paralelo, utilizar bombas iguales también, siempre es recomendable, con curvas estables también, para también trabajar dentro de las zonas aceptables. Instalar bombas, que sea, instalar válvulas check en cada impulsión para evitar el contraflujo de las bombas cuando están detenidas, también es importante. Evitar un número excesivo de bombas, como le explicaba en el caso anterior, para que las bombas no trabajen a la izquierda de la curva y en esta zona o alcancen el caudal mínimo de trabajo. ¿Ya? También es importante verificar que el diámetro de la tubería de descarga soporte el caudal combinado. O sea, cuando entre las 7 bombas, sea un diámetro de tubería adecuado, que cumpla con las velocidades de diseño para que pueda funcionar correctamente. Y por último, también controlar el caudal excesivo, que eso se traduce en un riesgo de cavitación, y el caudal mínimo, como les decía, en cuanto a la recirculación y el calentamiento de las piezas, ¿no? Entonces, bueno,
No, por cerrado este webinar. Le agradezco su tiempo y dedicación y haberse inscrito a este webinar. Si necesitan profundizar en algún tema en específico, Daniel, em, perdón. sí, Faltan algunas preguntas que quedaron sin responder. No sé si Jorge nos puede sí, apoyar con las del chat que quedan pendientes. Sí, son las cuatro últimas, básicamente, Daniel, para que tú las revises y las puedas responder mientras los participantes llenan la encuesta del QR. ¿dónde están? A ver, un segundo. Mucha información en poco tiempo, Daniel. Muy bien. Oye, Sí, hola, te la hola a digo. todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Nelson Urbano, soy el gerente de marketing. Quiero aprovechar de dar las gracias a todos los participantes en el webinar. Esto es el primero de muchos webinars que vamos a estar haciendo, probablemente una vez al trimestre o cada 2 meses. Así que aprovechamos de dejar los invitados al siguiente webinar, que va a ser de válvulas probablemente. Vamos a estar confirmando a través de nuestras redes sociales la inscripción para que todos puedan inscribirse a ese webinar. Así que eso, le agradezco nuevamente de parte de KSB Chile su participación en nuestro webinar y los dejamos invitados para el siguiente. ¿Ya? Y las personas un último dato, las personas que quieran, eh, bueno, primero, el video de esta capacitación lo vamos a dejar en nuestras redes sociales y los que necesiten o quieran la presentación nos pueden escribir a nuestro correo que dejó Pamela en el chat y se los enviaremos rápidamente. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias a todos y estamos en contacto ante cualquier novedad. Porque no sé si me puede ayudar con las consultas porque veo muchos mensajes y no. A ver, déjame buscar alguna aquí. Sí, veo que nos pasamos con la hora. Yo creo que lo mejor sí que vamos a hacer es a través del chat, vamos a responder, le voy a dar tiempo a las consultas y el chat queda disponible, entonces a través del chat voy a ir respondiendo a las consultas. Y cualquier duda que tengan, bueno, ahí está mi correo, si no pueden ingresar a la página web de KSB Chile, donde está el contacto directo, entonces pueden mandar ahí sus consultas. Así que les doy gracias por su tiempo, espero haber sido claro con los conceptos. Traté de resumir lo que más pude y ser lo más práctico posible. Así que muchas gracias por su participación y estén atentos a los próximos webinars. Así que gracias, que estén bien. Chao, chao.